Buenas noches, profesores y compañeros. Mi nombre es Vanessa Navias y hoy les voy a hablar sobre el Brexit. ¿Qué es el Brexit? El término Brexit es un juego de palabras en inglés que combina las palabras británico y salida para hacer referencia a la salida del Reino Unido como un país miembro de la Unión Europea. Los habitantes del Reino Unido se llaman británicos porque 3 de las 4 regiones que forman el país se encuentran en Gran Bretaña, tales como Inglaterra, Escocia, Gales y la cuarta región, que es Irlanda del Norte, que se encuentra en una isla vecina de Irlanda. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, también conocida popularmente como Brexit, es un proceso político en curso para que el Reino Unido deje de ser Estado miembro de la Unión Europea, tras un referéndum celebrado el 23 de junio del 2016, en el cual el 51,9% de los votantes apoyó abandonar a la Unión Europea. Y mediante eso el gobierno invocó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, iniciando un proceso de 2 años o más que debía concluir con la salida del Reino Unido el 29 de marzo del 2019. Pero en este proceso hubieron plazos que fueron prorrogados de acuerdo al primer término hasta el 12 de abril y actualmente está vigente la segunda prórroga que vencería el 31 de octubre y todavía no está claro qué pasará. La otra prórroga continuada debía ser entrega hasta el 31 de enero del 2020 y con la cual cuenta con una transición hasta el mismo año. El referéndum del Reino Unido. El 23 de junio del 2016 se realizó un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, también conocido como el Brexit. El resultado indica que el 51,9% de los votantes era partidario de abandonar la Unión Europea, frente al 48,1% de los votantes que querían permanecer. Sin embargo, el proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea se inició una vez el Reino Unido invocó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, lo cual sucedió el miércoles 29 de marzo del 2017. Se estima que el proceso durará entre 18 y 24 meses, haciendo el abandono del Reino Unido totalmente el club comunitario antes del 29 de marzo del 2019. No obstante, se debieron hacer prórrogas de plazos necesarios, como se los conté anteriormente. Los británicos quieren salir de la Unión Europea. Los efectos de la crisis económica han provocado un descontento general en Europa durante la última década. Este malestar se ha traducido en los discursos populistas y en caso del Reino Unido un movimiento euroescéptico contra la Unión Europea. El gobierno británico decidió celebrar un referéndum para decidir si el Reino Unido debería salir de la Unión Europea, el llamado Brexit. Más de 33 millones de personas acudieron a las urnas y los resultados fueron justos. Ganaron los participantes del Brexit con un 51,9% de los votos frente a un 49%. Un país dividido en dos opiniones. Los resultados muestran una clara diferencia de opinión entre las regiones. La mayoría de Escocia e Irlanda del Norte votaron a favor de la Unión Europea, mientras que Inglaterra y Gales se destacaron por el Brexit. Y solo eso, la diferencia de voto separa las ciudades del resto del país.
en la capital de Londres y en la mayoría de las grandes ciudades. Los ciudadanos querían quedarse dentro de la Unión Europea, mientras que en las zonas más rurales el Brexit ganó por goleada. Aún así, en los últimos años el Brexit ha ganado apoyos en las últimas elecciones celebradas en diciembre del 2019. Boris Johnson, líder del Partido Conservador y defensor del Brexit, obtuvo la mayoría absoluta para seguir adelante con el proceso de separación. ¿Qué supone dejar de ser un país miembro? Al salir de la Unión Europea, el Reino Unido ya no formará parte de las instituciones europeas y no tendrá que cumplir las leyes comunitarias, normas relacionadas con la seguridad, el medio ambiente o la circulación de personas que son comunes en todos los países de la Unión Europea. Al mismo tiempo, el país no ganará impuestos ni contribuirá al presupuesto de la Unión, pero tampoco recibirá subvenciones ni ayudas europeas. También saldrá del espacio económico europeo el mercado común, donde comercian los 28 países miembros, pronto 27, aunque podrían llegar a un acuerdo para mantenerse con unas condiciones especiales. ¿Cuándo se completará la salida? El artículo 50 del Tratado de Lisboa estableció un periodo de 2 años para negociar la salida del país miembro. Este plazo se cumplía en marzo del 2019, pero las diferentes propuestas de acuerdo han sido rechazadas por el Parlamento británico. Tras años de negociaciones y varias prórrogas, ahora el actual primer ministro británico, Boris Johnson, necesita aprobar el acuerdo antes del 31 de enero del 2020. Si consigue la aprobación del Parlamento, todavía tendrá un periodo de transición hasta el 31 de diciembre para acabar con la negociación de algunos aspectos como el Tratado de Comercio con el respecto de los países europeos. Entonces acá podemos evidenciar un cronograma que es de acuerdo con los planteamientos que quiere el señor Boris Johnson, que el Brexit, la salida, hasta el 31 o por más hasta el 2021, de enero del 2021. ¿Cómo afecta el Brexit a las empresas? También investigué eso, ya que tantas las empresas españolas y británicas podrán conseguir comerciando entre ambos países sin ningún tipo de barrera durante el periodo de transición, es decir, durante todo el 2020. La relación futura dependerá del tipo de acuerdo comercial al que llegue el Reino Unido y la Unión Europea y se debe negociar durante este año. Actualmente, más de 3.300 empresas exportan desde Cataluña del Reino Unido, su quinto socio comercial, y existen más de 4.000 filiales catalanes en este país para ayudar a estas empresas y a todas aquellas que quieran exportar a dicho mercado. Accionland, al Finestrat Brexit, un conjunto de herramientas y actualizaciones de apoyo gratuito para resolver dudas, sortear las posibles barreras que puedan conseguir con la situación actual del Brexit y del Reino Unido y crear planes de contingencia y diversificación de mercados. Esta iniciativa ha sido impulsada y está siendo ejecutada con el apoyo de la Oficina Técnica de las Barreras Internacionales, proyectando en el que prácticamente Teams está actualmente trabajando para su desarrollo e implementación y por la oficina de ACCIO en Londres. Las conclusiones de
y los beneficios o problemas que puede traer para el país. Entre las consecuencias económicas que produjo el resultado del referéndum se encuentra la caída del rendimiento de los bonos británicos hasta el mínimo desde 1703,29. La divisa británica se hundió al nivel de 1985 en la mañana posterior al referéndum. Algunos medios informaron que la ola de hostilidad xenófoba, poniendo en relación con la consulta y su resultado, alternando un aumento de 54% y un 57% en los incidentes de racismo. Y otro problema que se vivió fue la integridad territorial británica, dando el triunfo en Escocia e Irlanda del Norte de la permanencia de la Unión Europea. En Escocia, un par de años antes, se celebró un referéndum de autodeterminación en el cual se aprobó la permanencia del Reino Unido por miedo a que una eventual en la Unión Europea.